Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 3 de diciembre de 2025. Hoy les puedo contar en primer lugar el nuevo capítulo de El empeño que, desde luego, de una manera premeditada, están demostrando tanto José Luis Ábalos como Koldo García por implicar a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa. Ya les he contado en días anteriores que antes de ingresar en prisión dejaron una serie de testimonios grabados que los periódicos están dosificando. Y cada día que pasa, pues nos encontramos con una nueva entrega. Audios suscritos por ellos y por lo tanto pues avalados por su testimonio, sin ninguna prueba, también hay que decirlo, en el que insisten en que Begoña Gómez no solo tuvo un protagonismo decisivo en lo que fue el rescate de Air Europa, sino que además cobró dinero por ello. Esto es lo que insinúa de una manera abierta, indisimulada, hoy en la nueva entrega Koldo García. Una de las veces que llamaron a señora Begoña sí que vi dinero encima de la mesa, mucho. Hombre, pero contarlo no lo conté. Lo que sí dijeron ellos, que no sé si era cierto o no, se pone, hay que coger estos 200.000, pero no sé nada más. Hablaron después con Begoña, sí es cierto. Bueno, él ahí nos da todos los datos para que lleguemos a la conclusión de que 200.000 euros fueron a parar a Begoña Gómez como consecuencia del interés que ella tenía por agilizar el rescate de la compañía. Vuelvo a repetir, no hay ninguna prueba, quiero que esto quede claro. Lo que pasa es que es la tercera o la cuarta vez consecutiva que Koldo García hace esta directa insinuación contra la mujer del presidente del gobierno. Y además una insinuación respaldada por José Luis Ábalos. José Luis Ábalos y Koldo comparten celda y además yo creo que comparten estrategia, entre otras cosas porque se están complementando en las declaraciones que estamos viendo a medios distintos, porque a veces en Saco y Diario, a veces es el Diario El Mundo, pero en todo caso uno las puede cotejar y darse cuenta de que hay una sintonía en el relato. Hoy, ¿qué dice Ábalos a propósito de esto? ¿Que todo lo que dice Koldo es verdad? Sí, que me contó siempre, digamos, la presión, los intereses de la familia, eso sí, y me he enterado pues posteriormente que se vio bastantes veces, se reunió bastantes veces. Bueno, este es el último capítulo de un culebrón que viene ya sucediéndose desde hace varios días y que además yo creo que no ha escrito el último capítulo, o sea que ya mañana les contaré cuál es la próxima entrega. Mientras tanto, el gobierno mantiene una actitud, digamos, de prudencia, trata de marcar distancias, trata de mirar al artesonado del techo, de silbar el puente sobre el río Kwai para disimular y dar la sensación de que no le afecta nada lo que diga esta pareja, Koldo y Ábalos. María Jesús Montero tiene muy claro, vicepresidente del gobierno, la ministra de más rango que había hablado de este asunto, que forma parte de la estrategia de defensa de José Luis Ábalos. El señor Ábalos utiliza una estrategia de defensa, por cierto, muy común últimamente, en la que parece que apuntar a cargos políticos creen que le puede dar una cierta capacidad de acuerdo para rebajar su sentencia y en la que, por supuesto, ni nos vamos a dejar chantajear ni tenemos nada que temer. Bueno, luego volveremos a la idea del chantaje, porque hoy Ábalos ha reaccionado también, lo contaremos enseguida, a propósito de las declaraciones que ayer hizo Pedro Sánchez. Saben ustedes que, entre otras cosas, Pedro Sánchez dijo que él no conocía a Ábalos, que había colaborado estrechamente de manera política con él, pero que el aspecto humano se le escapaba. Algo que naturalmente no se cree nadie, entre otras cosas porque, en fin, la relación entre los dos fue mucho más allá de lo político. Como ha recordado tantas veces Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, la cama de su casa todavía está caliente de la cantidad de veces que durmió allí Pedro Sánchez. Pero fíjense, lo más chusco, lo más entretenido, lo más chocante, lo más fascinante, llámenlo ustedes como les dé la gana, es los jeribeques dialécticos que tienen que hacer los miembros del gobierno para justificar cosas que son difícilmente justificables. Ahora resulta que, según la vicepresidenta primera del gobierno, Ábalos era, pues poco menos que un vecino de Sánchez. Yo creo que eso es lo que quiso decir el señor Sánchez, como tantas veces ha ocurrido en la vida normal, en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso. Claro, un vecino es una comparación estupenda. El vecino de Sánchez, ¿no? Un tío al que ves de vez en cuando en el rellano de la escalera y le saludas, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal las navidades? ¿Todo bien? No. Estupendo. ¿El nieto bien? Sí, fenomenal. Las paperas, todo superado.
Bueno, pues esto es lo que dice el gobierno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, naturalmente yo creo que esto al final se le va a volver en contra al presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en Aldama, y lo hemos visto en Koldo, y lo hemos visto hoy en Ábalos. Cuando tú ninguneas a una persona, cuando la relegas a un papel secundario, terciario, cuando la denuestras, al final pagas las consecuencias, porque la gente se siente maltratada y entonces se revuelve contra ti. ¿Qué ha hecho hoy José Luis Ábalos, que está en la cárcel? No sé si con ropa interior térmica o no, porque ya no sé si le llegó o no le llegó, la pidió, pero no he seguido el final de esa historia. A lo mejor Esmeralda Ruiz sí me lo cuenta, pero lo que sí que sé es que en la cárcel ha respondido a Pedro Sánchez y le ha dicho: ándate con cuidado, Pedro, ándate con cuidado porque te estás metiendo en un lío. Y aquí solo chantajea el que puede, y por eso digo que íbamos a volver a la idea del chantaje. Pero en fin, quien conoce mejor que yo los términos de esa respuesta es Esmeralda Ruiz. Bueno, en esta ocasión hay que decir que no es formato entrevista, que son un par de reacciones que Ábalos ha hecho llegar al diario El Mundo desde su celda. Los mensajes son dos. El primero lo dirige al partido cuando dicen eso que acaba de decir María Jesús Montero, que no se van a dejar chantajear. A ellos, a sus antiguos compañeros, les dice Ábalos: que hablen de chantaje implica que hay algo con lo que poder chantajear. Solo chantajea quien puede hacerlo. Me parece muy temerario decir eso. Se complica todo mucho. Segundo mensaje, destinatario, Pedro Sánchez. A él le dice Ábalos, abro comillas: para ponerte chulo tienes que tener el control de las cosas. ¿Por qué? Porque Koldo puede desencadenarlo todo. Y no solo él. Y ahí lo deja. Añade la Crónica del Mundo que también Ábalos ha dejado documentos que, si bien no harían caer al gobierno por sí mismos, sí que pueden erosionar la imagen de Pedro Sánchez. Sobre la ropa térmica no sé en qué situación se encuentra. Bueno, pero el hecho de que efectivamente José Luis Ábalos utilice a Koldo como munición, ojo que Koldo puede acabar contigo. Ya sabemos que Koldo lo grababa todo y que además tiene una copia de todo lo que grabó. Por eso me sorprende tanto que el hombre se rasque las vestiduras y dice: ¿qué juez no me devuelve el volcado de los teléfonos móviles que me incautaron? Digo, ¿para qué los quieres si tú tienes una copia? Y todo el mundo sabe que tienes una copia, pero bueno, da igual, esta es otra historia. Ahora les contaré lo gordo, porque ya saben ustedes que aquí hay como dos fases, ¿no? Todo lo que haga referencia al triángulo maldito, o al cuadrilátero maldito, si ustedes quieren, por una parte Aldama, por otra parte Koldo, por otra parte Ábalos y por otra parte Cerdán, ya se da por amortizado. Y por tanto, pues cualquier cosa que suceda en ese cuadrilátero, pues no aporta nada nuevo. El problema será cuando esto escale y llegue, por ejemplo, a la financiación irregular del partido, de la que hablaremos enseguida. Pero por cerrar el cuadrilátero, hay también hoy alguna novedad interesante en relación a Santos Cerdán. Saben ustedes que Santos Cerdán está acusado, entre otras cosas, de haber cobrado sobresueldos de Acciona en Navarra por obras públicas. Bueno, pues hoy ha declarado uno de los dirigentes imputados de Acciona, que, por cierto, lo niega prácticamente todo. Sí, dos han declarado: el que fuera director de construcción de Acciona, Justo Vicente Pellegrini, y un subordinado suyo, que es Tomás Olarte, y su testimonio era clave, Luis, hoy para la investigación. A los dos les ha preguntado el juez Leopoldo Puente por su relación con Santos Cerdán, con su socio Anchón Alonso, por Servinávar y también por la presunta tarifa plana del 2% que pagaban en concepto de mordidas. Bueno, según la UCO, por dar el contexto, Pellegrini fue el que firmó en 2015 el primer acuerdo ya de colaboración entre Acciona y Servinávar. Según cuentan varios medios, hasta ahora el exdirectivo de Acciona ha admitido que con Anchón Alonso, es verdad, tenía relación personal, pero que a Cerdán solo le trataba como agente social. Aún así ha admitido haberse reunido con él, al menos que recuerde, en una ocasión. Le ha preguntado el juez si lo de mantener reuniones con políticos es habitual. Él ha dicho que no. Sobre el 2%, curiosa ha sido su respuesta, porque según el director de construcción de Acciona, no se trataba de una comisión, sino del pago de los servicios prestados, que el 2% no era un importe fijo, que era el límite máximo que se abonaba por estos servicios. Bueno, tras terminar su comparecencia, se ha celebrado una vistilla en la que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones han solicitado para los dos la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligatoriedad de comparecer cada 15 días en un juzgado, y así tendrá que ser. Bueno, y ahora vamos con la parte mollar, digamos mollar, porque es lo que marcaría la frontera del salto cualitativo de todo lo que tiene que ver con los problemas de corrupción del partido, que es el dinero del partido, la financiación del partido.
Ustedes probablemente recuerdan que Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional, le dijo al Partido Socialista ya hace unos días: oiga, denme todos los movimientos de caja del dinero que se movió en efectivo en la tesorería de Ferraz, que es la sede del partido. Y entonces, unos días después, el partido dijo: pero ¿quiere usted todas las transacciones, todas las donaciones, o solo las que hacen referencia a las personas que están siendo investigadas por la justicia? Y hoy responde Ismael Moreno, y ojo, porque la respuesta encierra alguna valoración en oraciones subordinadas que a mí, Esmeralda Ruiz, me parecen especialmente significativas. Las hay, son importantes. Sí, el titular es que el juez de la Audiencia Nacional ha requerido al Partido Socialista que le remita todos los pagos en metálicos efectuados entre los años 2017 y 2024, con independencia del destinatario, no solo los vinculados a Ábalos y a Koldo García o a Cerdán, es decir, los justificantes de pago a todas las personas, dice el juez, cargos, trabajadores, simpatizantes, voluntarios, incluido Pedro Sánchez, el líder del partido. El auto de hoy es la respuesta, como decías, del juez a ese escrito que el Partido Socialista remitió el pasado viernes. Lo comentamos aquí en el programa, preguntando si cuando Ismael Moreno pedía información de todos los pagos era de todos los pagos, y si cuando hablaba de todos los trabajadores se refería a todos los trabajadores, porque en Ferraz creen que tendría más sentido hacerlo solo de dos personas, que son las que están investigadas, los dos secretarios de organización. Bueno, hoy el juez en este auto señala que considera de una enorme gravedad, aquí está la clave, de una enorme gravedad los hechos que investiga. De ahí que haya reclamado toda la documentación relativa al trasiego del dinero durante esos 8 años. Y que, por tanto, dice el juez, no procede la aclaración que reclama el Partido Socialista, que ha sido lo suficientemente claro en su petición. Esto lo expresa así en el auto. Y si está pidiendo el dinero que recibieron todos y cada uno de los militantes del Partido Socialista, está incluyendo en esa lista, sin nombrarlo naturalmente, a Pedro Sánchez, que es el secretario general del Partido Socialista y que ya reconoció en el Senado que efectivamente él alguna vez cobró en efectivo, pues no sé, si un taxi o... A mí me gustaría mucho que explicara qué gastos tiene un presidente del gobierno, porque, en fin, no sé, pero bueno, da igual, ella nos lo explicará si quiere y si procede. Esto por lo que respecta al primer gran territorio informativo, una vez más, que es el de la corrupción, y luego hay hoy una segunda olla donde están bullendo pues algunas de las novedades informativas más destacadas. Junts per Catalunya, Míriam Nogueras. Saben ustedes que Pedro Sánchez nos sorprendió a todos ayer, bueno, a todos no lo sé, pero a muchos, desde luego a mí, diciendo lo contrario de lo que había venido diciendo en relación al partido del señor Puigdemont. Puigdemont le acusaba de no haber cumplido los acuerdos y rompía las relaciones con el Partido Socialista. La respuesta de Sánchez y de todos sus sobresalientes de espadas fueron: 1, bueno, dicen que rompen, pero no hay que tomarlo muy en serio, y 2, hemos cumplido todo lo que podíamos cumplir. Lo que no podemos cumplir es lo que no está en nuestra mano, pero hemos cumplido lo que podíamos cumplir. Ayer, ¿qué hizo Sánchez? Salió y dijo: es verdad, no hemos cumplido. Primer cambio. Y en segundo lugar, le doy muchísima importancia a la ruptura de relaciones con Junts. Segundo cambio. Y esto pues encerraba claves políticas. Se nos anunciaba para hoy, y efectivamente se ha producido, la respuesta de la portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras. Se lo voy a hacer fácil, porque ha estado en 5 sitios distintos hoy, se ha prodigado de una manera, ha dado una rueda de prensa, después ha estado en Televisión Española, después ha estado en Antena 3, después ha estado en La Sexta, y no sé cuál me dejo. Es decir, que no ha recorrido más porque el tiempo no es lo suficientemente elástico. Pero si quisiéramos tener 3 ideas, yo creo que las 3 fundamentales son estas. Primera, están encantados. ¿Por qué están encantados? Porque aquí el que no llora no mama. Ellos dicen: se ha producido un cambio del gobierno, sí, pero ¿por qué se ha producido un cambio del gobierno? Porque nosotros les hemos obligado a que pongan las cosas en su sitio. Junts per Catalunya tomó una decisión el 27 de octubre que era romper, y otra de las cosas que se ha constatado es que solo collando han pasado cosas. Collando es presionando, tengo entendido. Le he preguntado a Esmeralda Ruiz, que es aquí mi traductora bilingüe, y me dice que es presionando. Yo lo doy por bueno. Así que eso es decir, el que no llora no mama. Oiga, les hemos llevado contra las cuerdas, y cuando se han visto contra las cuerdas, pues no han tenido más remedio que darnos lo que le pedíamos. Por lo tanto, la estrategia de Junts es estupenda. Claro, ¿y eso qué significa?, se preguntarán ustedes. Y lo cierto es que también se lo pregunta Junts. ¿Hasta dónde quiere llegar Sánchez en este cambio de estrategia? ¿Nos va a dar todo lo que le hemos pedido y que hasta ahora no nos ha dado?
Entonces, para salir de dudas, lo que hace Míriam Nogueras, parece el anuncio más interesante del día, es solicitar una comparecencia del presidente del Gobierno para que lo explique. Pedimos una comparecencia del presidente del Gobierno de España para que explique cuál es la decisión que ha tomado el Gobierno español frente a la pérdida de esta mayoría parlamentaria. La última vez que el presidente compareció para contestar esta pregunta, lo que dijo fue que ellos cumplían. Ayer, el señor Sánchez confirma que se han incumplido muchos de los acuerdos y confirma que no hay diálogo ni hay conversaciones. Por lo tanto, la pregunta que procede a hacerse a continuación, que es la tercera y yo creo que definitiva, con esto yo creo que cumplimos perfectamente nuestra obligación profesional de resumirles la parte fundamental de la comparecencia de Nogueras, es, bueno, y si en esa comparecencia el presidente del Gobierno les da lo que ustedes piden y por lo tanto se pliega a sus demandas, ¿van ustedes a restablecer la relación política con ellos? Si sigue cumpliendo Pedro Sánchez después de entonar el mea culpa ayer, ¿se podrían replantear esta relación, este divorcio? Mire, ojalá, pero esto quería decir que el catalán es lengua oficial en Cataluña, que tenemos las competencias en materia de inmigración, que existe una ley contra las ocupaciones, que existe una ley contra la multirreincidencia, que los enfermos de ELA han cobrado, que Cataluña tiene representación en la UNESCO, que Cataluña tiene representación en organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo, que se han publicado las balanzas fiscales, que se han ejecutado los presupuestos en Cataluña, que se han publicado las ejecuciones presupuestarias. Por lo tanto, ojalá nuestro problema sea que todo esto ha pasado en pocas semanas, pero permíteme que sea un poco escéptica en este caso. Bueno, ustedes pueden interpretar esta respuesta como les da la gana, pero si el Gobierno efectivamente hiciera ese esfuerzo, pues la conclusión es que hay puentes que se destruyen y que se reconstruyen con gran facilidad. Naturalmente, esta actitud de un Gobierno arrodillado frente a las demandas de un partido independentista no le gusta a mucha gente. No le gusta tampoco a muchos socialistas. La mayoría de ellos se lo callan. Otros, pocos, lo dicen en voz alta. Por ejemplo, Emiliano García Paje. Yo creo que Puigdemont y los suyos no han respetado al Gobierno cuando les hablamos de pie. Pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo. No se merece la gente de Puigdemont que el Estado o sus principales representantes se pongan de rodillas. No se lo merecen. Bueno, lo dice un dirigente del Partido Socialista. Es verdad que del sector crítico, que empieza y acaba, Emiliano García Paje, pero bueno, no deja de ser un militante del Partido Socialista. Nos sorprende menos si una idea muy parecida, por no decir casi idéntica, la escuchamos en labios del jefe de la oposición. Decirle ahora e implorarle a Junts que se va a portar bien y que va a cumplir lo que dice que no ha cumplido cuando hace semanas decía que había cumplido todos los requisitos de Junts, es una comedia en la que nosotros no vamos a participar. Más duro ha sido el dirigente de Vox, el señor Abascal, que también ha hablado de este asunto y lo ha hecho en términos dialécticos, digamos, de más alto voltaje. A Junts solo quiero manifestarle todo mi desprecio, todo mi rechazo, porque siguen teniendo a los españoles permanentemente pendientes de sus chantajes como lo hacen en estos momentos. No han roto con Pedro Sánchez, es una farsa y lo único que están haciendo últimamente es elevar la apuesta. Bueno, pues es miércoles, es 3 de diciembre de 2025 y ahora, amigos, vamos a completar, como siempre, el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz. Bueno, además hay novedades, Luis, judiciales, porque la última hora pasa por el aplazamiento del juicio en el que se sentará en el banquillo, acusado por corrupción, el hermano de Pedro Sánchez. La Audiencia Provincial de Badajoz lo retrasa del mes de febrero a mayo y junio. La resolución judicial indica que la decisión se adopta porque diferentes letrados que están personados en la causa han subrayado la imposibilidad de asistir a la primera fecha, pues porque le coincide con señalamientos anteriores a los que tienen que atender. Hay que recordar que en esta vista se va a juzgar a David Sánchez, pero también al secretario general del Partido Socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Gallardo, candidato a las elecciones que se celebrarán en menos de 20 días. Y atención a esta revelación que hace hoy Voz Populi. El perito que ha contratado Santos Cerdán para invalidar sus audios con el cobro de mordidas resulta que fue condenado a 8 años por falsificar dinero. Se llama Francisco Javier Martín Porras, es perito, es abogado en ejercicio y en 2006 cumplió 8 años de pena de cárcel. Estuvo implicado, dice Voz Populi, que ha tenido acceso a la sentencia, en una trama de falsificación de billetes, de décimos de lotería
y de tráfico de drogas. Su papel era el de hacerse con el equipamiento informático necesario para conseguirlo. Martín Porras es uno de los 2 peritos de parte contratados por la defensa de Cerdán que han presentado un informe en el Supremo alegando que los audios contra el exsecretario de Organización Socialista fueron manipulados. Según ellos, se hizo un corta y pega con las grabaciones. Sobre el escándalo del todavía asesor del Partido Socialista, Paco Salazar, hoy han hablado la ministra de Igualdad, pero también la número 2 del partido y vicepresidenta del Gobierno. Escuchen. Cualquier intento de intimidación, cualquier acoso, cualquier comentario que humilla a las mujeres va a contar con la absoluta reprobación mía, por supuesto, de este Gobierno y del Partido Socialista. No se pueden permitir. Son comportamientos absolutamente indignos que demuestran una baja catadura moral y un machismo de más alto nivel. Hasta que las 2 se han pronunciado, lo último que sabíamos es que el partido seguía sin contactar con las mujeres que denunciaron a Salazar. Horas después hemos sabido que lo acaban de hacer y que van a iniciar una investigación interna. Ferraz también ha restituido el canal de denuncias, el que dijeron que estaba dando fallos, y dicen que ahora se ponen a disposición de las víctimas ahora para tramitar sus expedientes, 5 meses después de conocer las denuncias. Otro caso que sigue descontrolado, el de la peste porcina. Cataluña acaba de elevar a 50 los jabalíes hallados muertos durante la crisis de peste porcina africana en Barcelona. Resulta que el Cuerpo de Agentes Rurales ha contado que todavía no se han capturado a esos animales porque están esperando a que el Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea les diga cómo hacerlo. Ahora mismo solo están revisando el terreno para detectar cadáveres y ver si son o no positivos. ¿Y dónde está Salvador Illa? Pues sigue de viaje en México, no vuelve hasta mañana. Y la Generalitat ha confirmado que por su ausencia se someterá el viernes a una sesión de control donde le podrán preguntar por este asunto. Hoy en el PP, a nivel nacional, le han seguido presionando. Esther Muñoz. El señor Illa, que está de viaje, no ha cancelado su viaje, no ha vuelto de México, no está dando ninguna señal de que sea una cuestión que preocupe. En el Partido Popular hemos sido prudentes, pero estamos viendo la dejación que está haciendo el Gobierno de España y la dejación que está haciendo el Gobierno de Illa, y nos preocupa porque es un sector fundamental para España, es un sector fundamental para Cataluña, para el resto de comunidades autónomas, y por tanto no entendemos esta dejación de funciones que está haciendo el Gobierno de España. La respuesta desde el Gobierno de Cataluña es que tienen la suerte de contar con el mayor experto en crisis sanitarias, porque ella fue ministro de Sanidad durante lo peor de la pandemia y lo han dejado. Esto lo ha dicho su consejero de Agricultura después de que hoy hayan sido bombardeados a preguntas también por parte de los grupos separatistas por esa ausencia de Illa. Por cierto, el motivo de su viaje: asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La OTAN, esto va a traer cola, ya ha puesto fecha, hoy lo conocemos a través de diferentes fuentes, al examen que va a tener que pasar el gobierno de Pedro Sánchez sobre el gasto en defensa. Será el primer semestre de 2026. Estas fuentes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte explican a varios medios cómo va a ser esta evaluación. Se va a dividir en 2 procesos. El primero lo harán técnicos de la OTAN. El segundo examen se hará entre los países. Recuerdan estas mismas fuentes que el análisis suele ser secreto. Es un proceso interno y no trasciende a los medios, pero teniendo en cuenta que todos los focos van a estar puestos sobre España y el gobierno de Pedro Sánchez, es posible que esta ocasión sí que se acabe filtrando el resultado. Hasta ahora, por recordar, la posición de Sánchez dice que está gastando en defensa un 2,1% del PIB, pero la OTAN aprieta, le insiste en que tiene que llegar al 5%, al que se han comprometido el resto de países en la pasada cumbre de La Haya del mes de junio. Una cosa más, la ex jefa de la diplomacia europea, ya lo contamos ayer, la socialista italiana Federica Mogherini, también el ex número 2 de Josep Borrell durante su etapa como alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, el también italiano Stefano Sannino, han sido finalmente imputados este miércoles por fraude en la contratación pública y corrupción, conflicto de intereses, violación también del secreto profesional. Lo que investiga la Fiscalía Europea es el proyecto de la Academia Diplomática de la Unión, un programa de formación para jóvenes diplomáticos que fue adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior, el que dirigía Borrell, al Colegio de Europa a través de un procedimiento de licitación. Había 1 millón de euros en juego. La investigación se centra en determinar si el Colegio de Europa conocía los criterios de selección de este proceso de licitación y si se les adjudicó antes de la publicación oficial del aviso. Bueno, a Borrell le han preguntado. Por ahora
guarda silencio, aunque son varios los medios que han intentado ponerse en contacto con él. Veremos a ver si en algún momento da explicaciones. La investigación continúa abierta. En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.